River tiene la llave y todo el mundo lo sabe. La River tiene la clave, los rumberos que gozan. Oye, venga a bailar con la River caballero. Venga a bailar con la River si se goza. Venga a bailar con venga a bailar con la River. Dilo, Mayito. Cosa. Qué bien, qué tarde la que nos espera. Oh, sí. Rumba, jazz band, conversaciones sobre orquesta. Bienvenido, Mayito del Monte, Junior. Un placer, maestro. Junior, Pablo. Director de la Riverside Miami. Además de eso, trompetista y percusionista de primer nivel. Bueno, no Sí. sé si el primer día, pero por ahí estoy. Pero por ahí va. Así es. Buenas tardes, señores. Gracias, Pablito. Bienvenidos todos los radio oyentes, todos los radio escuchas y todas las personas que nos siguen online en todas las redes sociales. Síganos y aprieten La campanita. la campanita ahí para que no. Aquí estamos. Familia, gente como tú, una vez más, con un gran invitado, un músico al que admiramos mucho, no solo por su ejecutoria actual, sino por su trayectoria. De casta le viene al galgo, como dice el dicho. Así mismo, maestro. Coméntame, Riverside es una orquesta antológica de la música cubana. Exactamente. Tu experiencia desde niño, viendo la orquesta, viendo a los grandes cantantes, a los grandes Cómo no. ejecutantes de lo que estábamos hablando ahorita antes de Sí, entrar al señor, programa. cómo no. Coméntame el tema. Bueno, para comenzar, gracias por invitarme, gracias a mí. Entonces, una Riverside, bueno, que según las cosas que he leído, es fundada en el año 1938. Pero bueno, creo que su primer director fue Enrique González Mantach. Sí, González Mantich. Ya hasta el 47, por ahí fue, después vino el saxofonista, se me olvidó el nombre ahora mismo. Pero bueno, bien, yo no pensaba ni nacer en esa época. Pero bueno, he estudiado un poco la historia de la orquesta y mi experiencia con la orquesta es a partir de los años 70, 72, 73, donde ya yo empiezo ya mi paso en la música, a estudiar, y ya voy con mi padre a los bailes de la orquesta. Y de ahí recuerdo que siempre fue una orquesta y será, porque eso no se va a olvidar nunca. La Riverside es una orquesta antológica. Así Una es, orquesta así es. antológica, una Esa orquesta grande. nunca va a pasar de moda, ni porque marcó una pauta en la música cubana. Sí, claro, por eso te La historia. preguntaba, a partir de tu formación dentro de la orquesta, además de que tienes formación musical en escuela de música en Cuba y demás, hay un grupo de temas que ya yo los había escuchado desde que era un niño, pero que además ahora, trabajando el programa, hay un grupo de temas que a mí me resultan antológicos y de los que me gustaría que, por ejemplo, este tema de Ven a bailar con la River, los temas con Tito, con Tito Gómez, como Hereda Tropical, Naricita Fría, Pinar del Río. otros, Pinar del Río, y otros que tú debes recordar. Estilo batidor. Quería pedirte que me Mira. graficaras en tu memoria Claro. cómo están esos temas y qué significaron esos temas para la orquesta Mira, de ayer y la de hoy. Mira, Pablo, como estaba hablando ahorita de los temas, eso. Mira, Vereda Tropical es un tema que eso jamás lo puede cantar. Hay muchas versiones de Vereda Tropical, pero la de Tito Gómez es insuperable. Claro. Y entonces, bueno, para hablarte de la historia de la orquesta para acá. Y bueno, yo estuve un tiempo, yo entro en la orquesta Riverside en Cuba, mi generación, en el año 76, 77. Ujú. Pero bueno, antes de entrar a Riverside yo tengo otra historia, Sí. por otras bandas que pasé. Yo fui fundador de los Chucky. Qué bien. De los Chucky paso al grupo Los Barbas. Sí, claro. Tuvimos el accidente que todo el mundo conoce, pero bueno. Ahí estaba el Gillo también, ¿no? El Gillo, como no. Entonces de ahí ya me llama el ejército, el servicio militar obligatorio, y voy para la banda de música de Estado Mayor. Al salir del ejército, ya entonces ya los Barbas continúan, vuelvo a regresar a los Barbas, pero ya fue diferente, ya no fue la época de oro Sí, de los en Barbas. en la que Y es iniciaste. donde me voy y entro con Pachito Alonso, con Pacho, con el difunto Pacho. Con el difunto Pacho. Con Pacho estuvo un tiempo ahí, como 3 o 4 años. De ¿Cuál es ahí, la banda esa? Pacho, bueno. Para mí, mi mejor época en la música fue la época que tuve con Pacho Con Alonso. Pacho. Era una cosa grandiosa, ese hombre era grandioso.
y los trabajos que habían eran de primera. bueno, sí, de primera. De primera. Y entonces, bueno, ya ahí es donde ya yo paso a la Riverside por primera vez, en el año 76, no, yo digo ahorita el 70 y pico, no. Yo soy un poquito más viejo, más para atrás. Pero todo ese tiempo fue tocando trompeta. Sí, yo tocaba trompeta cuando Sí, yo porque hay que aclarar eso, muy válida el señalamiento Sí, de sí, yo Miguelito. tocaba trompeta. Él es trompetista y percusionista. Todo eso que hablé antes, yo tocaba trompeta con los guabas Como trompetista. y después con Roberto Fá también. Yo me acuerdo, estaba chamaco yo, que siempre te veía con Roberto Fá tocando trompeta. Sí, Ya, que- fue ahí donde yo te ubiqué. ¿Qué pasa? Que mi difunto padre siempre me dijo, cuando te llama el ejército, que vas para la banda, es mejor que tenga una trompeta que no un tambor. Porque los desfiles, Claro, eso, los las desfiles, marchas, tiene que un marchar. bombo, eso. Entonces, Ah. por ese lado tuvo claro, entonces empecé a Sí. estudiar. Mi primer maestro fue, bueno, mi único maestro, Martínez, Ángel Martínez, que fue Y el entonces, maestro. Coméntame ya la entrada en Riverside. Me dice que tienes una primera entrada. Ya va una primera entrada en el año 70 y pico. Cuando sale Julio Temprano, digo que se retira, entro yo Como trompetista. como trompetista. Ajá. Entonces estábamos haciendo la Habana Libre. Que se tuvo un tiempo en esa época que se dedicaba a acompañar shows, ¿no? Producciones, los cabarets. Pero entonces la gente de Roberto Fá empezó a llamarme, mi primo, que estaba yo, ven para acá, y me voy para Roberto Fá. Te vas para Roberto Fá con el difunto Roberto Fá. No. Ya no estaba Roberto Fá. No, ya, Bueno, ya. En la época de Rolito. Y vamos a aprovechar para mandarle un saludo al primo que también seguro lo va a ver por ahí. Excelente trompeta. ¿Quién? ¿Tu primo? Ah, Néstor, como no, voy a hablar de él ahora, voy a hablar de él ahora. Yo hablo de él ahora. Saludos. Él fue que me empezó a bullarme, ven para acá, y fui para allá. Pero bueno, entonces ya salgo de Roberto Fá y vuelvo para Riverside. La segunda entrada. La segunda, ahí ya entro yo a tocar batería. Ya ahí entras con Ya. percusión. Estábamos en el Hotel Nacional, piloto de la moña, Sí. y quiere irse, no quería hacer más cabaret, Ya. y se va para los latinos. Y ahí yo hago así, le digo al difunto Arrocha, que era el director en aquel momento, yo soy el batería de la orquesta. Yo me sabía ¿tú echar sabías la todos los moña. temas? Claro, Ya, los míos claro, de estudiar sí, nada más, porque y eso fue lo primero que estudié. Eso fue yo. lo primero que estudiaste. La claro. trompeta. Y me quedé a batería. Y entonces pasamos a la Habana Libre a hacer el show Timba Suicida. Que ahí fue donde primero Timba se Suicida. Timba Suicida. ¿En qué año fue eso? Año 90, 91, por ahí. Sí, porque el nombre me resulta así, claro. Fue el momento en que la timba Empezó Claro, a... empieza, pero eso, timba suicida, me suena. ¿Por qué timba suicida? Santiago Afonso fue que fue el creador de ese espectáculo. Y Santiago estaba viendo, Sí. va a borrachar con eso. Ajá. Y entonces, en ese momento que estábamos ensayando el show, que empieza la inauguración del show, una anécdota, yo no tenía batería. La batería que teníamos nosotros los quetas se la robaron del camerino. Sí. Entonces tuve que inaugurar el show con un timbal, un tontón, no me acuerdo, hay un bombo. Ya. Sí, también era un set que estaba de moda en esa época. Sí, también. bueno, es que... Pero no era para la producción, claro, porque ya, no tenía nada que ver con una tenía- batería. nada. Hasta que, bueno, apareció una batería de uso. Y entonces, pero en ese momento estaba el difunto Jorge Raón en la orquesta Oye, y Joséito González. Estaban en una producción muy grande. Y Araón me empezó a decir, oye, chiquito, chiquito. O sea, que los músicos antes decían, los jóvenes, Sí, chiquito, chiquito, esto es sí, para ti, chiquito. Sí. Y lo que te pasa, Araón, entonces me dice, mira, lo que hay es este negocio con José Feliciano. Sí. Ahí yo te aparto con José Feliciano. Sales a trabajar con José Feliciano. Una gira por Centroamérica. Por Centroamérica. Al regresar de la gira, año 92, 93 por ahí, 94, en La Habana Libre, el cabaret lo cierran y hacen una mesa buffet. Riverside para la calle, todo el mundo para la calle. Se acabó la Riverside en el año 93. No existió más nunca. qué pena. Stop, parada. No existió parada. más porque a la empresa no le interesaba. No le interesaba. nada. O sea que por una decisión de alguien se hace una mesa buffet, sale la orquesta del show y se desintegra la orquesta. Ya, mi Una pa- orquesta Ya. que Ah. siempre fue una orquesta insignia Una cubana. orquesta ¿no? insignia de la música cubana, como Entonces, muchas cosas. paró. así, mi padre se va para España, yo a poco tiempo me voy para Canadá. Joseito creo que fue con Omar a Puerto Hondo a hacer gira con Omar. Se gira y con el chino, ¿no? Y con el Chino Lang, entonces, la orquesta ya no existió más. Pasan los años, yo voy para Canadá en el 98, Sí. siempre tuve el bichito de hacer la orquesta en Canadá, en Toronto, pero nunca la hice. Vengo para Miami en el 2012 y empiezo a ensayar. O sea, íbamos todos los miércoles, nos reunimos varios músicos con la orquesta de Leonardo Timor, el maestro de Leonardo Timor, difunto también. Excelente músico. Que es viejo. Descanso. Y ahí estaban muchos trompetas, saxofonistas. Entonces un día estoy ensayando, pues, y yo, coño, ¿qué puedo hacer a Riverside? ¿Qué pasa? Que aprovecho que habían varios músicos de mi generación en Miami de la Riverside, como Néstor Morán,
Lenny Timor, ¿quién más estaba? Onelio Pérez. Sí, importante un momentico ahí antes de que me hables ya de la Weekly, formación de la Riverside. Me gustaría que me comentaras en qué fecha llegaste a Miami. El 12. En el 12, o sea, 2012. En esa fecha, ¿cómo se visualizaba el ambiente musical de Miami? ¿Qué hiciste? ¿Con qué orquestas trabajaste? Bueno, antes de bueno, cuando llegué a Miami, como recién llegado, Sí. no tenía los contactos. Las conexiones. Tú sabes, para- tan entendido fresco de aquí, todo el que cuando llega. tú Ajá. llegas a cualquier lugar, tienes Sí. que empezar a conectarte con la gente para que te empiece a llegar la bola. Sí. Y entonces, ensayando ahí, pues, hice, yo siempre he trabajado con Malena Burke. Y con Malena Mi hacía mis saludo cosas. a Malena, Ya. a Lena y a toda su Y familia. la tropa Burke. La tropa Burke. Eso es mi familia. Entonces Sí. con Malena siempre he trabajado, yo muchos años trabajando con ella. Y vuelvo a regresar. Entonces dije, coño, voy a hacer la orquesta aquí. Y así fue. Empezamos. Y así fue. Muy buena idea, muy buena idea. Sí, empezamos a ensayar. Entonces estaba Willy Cardoso. Hablo con Willy Cardoso, el saxofonista. José Armando, que actualmente sigue conmigo. Excelente saxofonista. Y Sardiña. Y Freddy, el hermano de Emiliano Salvador. Oh, Freddy, Ya, ¿no? aclárame Vale. algo. Saludos El para formato de aquella Riverside y el de esta es Jazz Band. Ya van. El mismo. Jazz Band, formato Jazz Band. Digo esto y pregunto e insisto en este tema por varias razones. Primero, para mí, por una razón histórico personal. Cuando yo empecé a escuchar música, yo tenía un tío que me inclinó a escuchar ese formato, sobre todo en músicos americanos, ¿no? Y en los últimos días, en la preparación de estos programas, junto con Miguelo, hemos estado escuchando mucha música de esa característica por orquestas jazz band, y el propio Benny tenía su banda gigante. Ahora, yo quiero que como músico me digas algo. Trabajar con un formato jazz band, un poco aprecio yo que te permite ampliar la ejecutoria musical, Lógico. trabajar con varios ritmos. Por favor, aclárenme eso ustedes que son músicos. No, claro. Mira, ¿tú querías apuntar algo con eso? No. El invitado eres tú. El problema lógico, ya, cuando tú tienes un jazz band, la orquesta se amplía, el territorio es mucho más grande. Puedes trabajar 4 saxofones, 4 trompetas, un trombón, según con el tamaño que tú quieras llevar la orquesta. Y ya la cosa orquestal se amplía mucho más. Y oyes las cosas más reales que como está pasando hoy en día con las maquinitas y con Allá las voy. cositas. Discúlpame que introduzca esto. Dime. El otro día yo le preguntaba a otro músico que cómo cuando el mundo va por la desintegración y compactación de los formatos musicales, aprovechando el uso de la tecnología, el uso de las máquinas, veo que todavía entre los músicos cubanos de una determinada generación persiste la idea de trabajar con orquestas y con grandes concentraciones de músicos. Incluso, digo más, y quiero que me ayudes en esto, que me ayuden en esto con la opinión de ustedes. El otro día le escuché decir a un músico muy famoso, que una de sabemos que la salsa, estoy hablando de la salsa, no estoy hablando de la música cubana primogenia, la salsa está en un momento de declive, o sea que no se escucha como hace un tiempo atrás. Y le escuché decir a un músico salsero, no es músico cubano, es músico salsero, que una de las cosas que le ha hecho daño a la salsa es la compactación, es el uso de la técnica. Sin embargo, yo veo que los músicos cubanos siguen apostando por los grandes formatos. Coméntame, ¿cómo en medio de esta onda de disminuir, ustedes se mantienen? ¿Es un problema de mantenerse fijado a la tradición o es que musicalmente, como decíamos ahorita, te permite hacer cosas? Eso, como te dije ahorita, permite hacer cosas, pero es que por lo menos en mi caso yo prefiero, no sé si fue que yo me crié, esa generación fue así, porque en mi época, donde yo crecí, había muchos jazz band en Cuba. Sí. Estaba Riverside, estaba la orquesta de Benny Moré, estaba la orquesta de ¿cómo se llama este que cantaba con Bench, la orquesta Repeché, ¿cómo se llama la orquesta?
castellano, castellano. Big Band de Y castellano. todos sonaban diferentes, mulato. Todos sonaban diferentes. Sí, me y eran imagino. Big Band. Inclusive el mismo Pacho. Era El casi mismo prácticamente Pacho, una Big Band. jazz band, una- Pacho tenía tres saxofones, 4 trompetas y trombón. La orquesta de música moderna, ¿qué formato tenía? No, eso era inmenso. Eso Eso era otra 5 cosa. trompetas, 4 Eso era trombones. otra Ya, cosa. eso es super Big Band. Ya, Sí, eso es eso super Big era Band. otra cosa. Ya, No, ya. me- Pero- me da gusto que incluso yo creo que este tema de seguir reduciendo formatos, de seguir apelando a ultranza y de manera desmedida a la tecnología también va un poco que por la formación. Ustedes traen una formación musical Diferente. diferente. Pero- Diferente. ¿Eh? Me he visto obligado Sí. por la cosa económica a tener que Sí, machetear un poco porque si no, no trabajo. No, también hay que ir con los tiempos. Aquí Es con bien los tiempos, difícil. es muy difícil que ahora mismo. Mira, a mí me ayudó mucho Roberto Ramos de Cuba 8. Yo ensayaba ahí, hice todo lo que está ahí. Y yo me dijo un día, Mayito, no puedo más con esto. Éramos 15. Yo no puedo seguir pagando esto. Se llenaba el lugar, Sí. pero era mucho Pero dinero. la Y cuenta eso no daba. y no era tampoco tener un salario, eran 150 pesos, y a veces 120. Pero en aquel momento yo estaba tocando puertas. Yo tocaba, mi esposo, si ven a tocar, dale, te voy a pagar tanto. Entonces, Pablo, pero pasa el tiempo, me coloqué, no al top, decir, no, la Universidad de Miami hizo la. Sí. Pero bueno, sí, me di a conocer. Volviste a dar, claro. Lo que él se dio, entonces ya me puse un poco más selecto y ya dejé de tocar puertas. A mí, cuando me llaman a pasar algún negocio con la orquesta, le digo, mira, yo cobro tanto, si puede ser, lo hacemos, si no, no lo hacemos. Pero mucha gente, oye, tiene que cortar, aquí tiene que ir chapeando. Entonces, ya me quedé en 9. Ya menos eso no puedo hacer ya. Ya tengo 4 metales, lo que es la base, conga, timbal, piano, bajo, cantante. Y los músicos hacemos coro. Pero no me siento cómodo. Pero por un problema de estrategia. Claro, tengo que estrategia. hacerlo. Pues con 15 gente no iba a trabajar. Es difícil. No iba a trabajar. Mayito, yo quiero hacerte una pregunta. En lo musical, Discúlpame, no es la pregunta No. bomba. no, todavía, la pregunta todavía. bomba. Esa viene después, Viene después. después. bomba. En lo La musical- segunda parte. En lo Sí. musical, ¿no te gustaría, por ejemplo, que otros arreglistas cubanos, jóvenes y de otros países pudieran intervenir en la orquesta? ¿No te gustaría también, ahora que está de moda la música urbana, interactuar con algunos artistas urbanos cubanos o extranjeros? Claro, me gustaría, como no. Eso es muy interesante. Aparte, en las corrientes de ahora. Pero me cuido mucho en los arreglistas de ahora nuevos. ¿Sabes por qué? Porque no sé, no es un capricho mío, ni es que yo quiero mantener el sello y el timbre de eso. Claro. Ya me pasó ya con algunos músicos en la orquesta. Empezaron a escribir y ya se me Y fue. ya se te fue se muy- me fue, se fue muy- para otro lado. muy adelante. Muy bueno, estaba hecho todo, pero le digo, "Oye, mi hermano, pero ya esto no me suena a Riverside". Sí. Y entonces yo quiero cuidar eso hasta donde pueda cuidarlo. Claro, Yo no sé, claro. pero Es quisiera importante no perder el preservar concepto, el sello, el sonido el ese. sello, claro. Y yo tengo en mi brazo derecho en la orquesta de Bernardo Díaz, que era el realista de la orquesta, que estuvo conmigo a Riverside. Y aprendió mucho, estuvo con Roberto Fá también, un bajista excelente. Le cogió mucho la forma de escribir del difunto Nelson Arocha. Porque Arocha es que lleva, a partir de los 70 para acá, Nelson Arocha, fue que cambió la orquesta un poco, la forma más moderna, que fue la época que empezaron los teclados, los organetas Bermona, Sí, cuando bueno. entra Jorge Rey, Exacto. Dani Valdés, Francisco Pachito Bejerano. Exacto, ahorita yo me acordaba de un tema. ahora, Bien, era hablar con Ponte la Show gente. chiquita, eso me Ponte- encantaba. Ponte Show chiquita. Y Con seguía, Pablo y seguía Rey. Tito Gómez en la orquesta. Y seguía Tito Gómez. Estaba en la Dani orquesta, Valdés y Amaury Moredón. Amaury estaba para los boleros. Y Tito para su vereda tropical y Pinar del Y Río. Pinar del Río. Y el Dani era para, tú sabes, para la Sí, cochambre. la mira, falsa. hay algo que ustedes han dicho aquí, por eso a mí me da mucha satisfacción el tema este de estar trabajando con los músicos, estar haciendo programas musicales, porque además de que se aprende mucho, se entiende el sentido de la cubanía. Yo creo que la música, en el caso de Cuba y en el caso de cualquier país, es una representación de la vida de un país, de la historia de un país, y particularmente en el caso de la música cubana, es Cuba, es decir, Cuba. Y hablaste de algo que yo percibo, que yo entiendo, que es lo que tiene que ver con el estilo musical, que es lo que tiene que ver con la manera de una orquesta, el sello que la identifica. Hubo un momento en el que lamentablemente en Cuba eso se perdió y en el mundo actual también pasa. No, pero te voy a decir una cosa. Lo bueno que tiene la música cubana, se ha perdido un poco, pero lo bueno que tiene eso, bueno, y toda la música latina,
pero en sí la música cubana es que todas las orquestas tenían un sello. Tú escuchabas las jazz band de antes y tú sabías cuál era la de Benin, cuál era la River, cuál era la de Casino La Playa. O sea, tú escuchabas, exacto, los hermanos Castro también, no, y los de allá de Uquín, los chicos de Avilés, la orquesta más antigua de Cuba. Pero mire, yo quiero insistir en el todo tema. tenía su sello. Yo quiero insistir en el tema. Nadie era igual que los conjuntos, La charanga, todos tenían su... Insisto en la época que mencionaste. Después hubo una totalización en la manera de hacer la música, salvo las orquestas de primer nivel, de primerísimo nivel. El resto más o menos todo el mundo se iba por ahí. Claro. Pero esa época de la que Miguel está hablando, que es a la que yo me refiero, habían varias charangas, pero ninguna sonaba igual. No, pero fue una época, fueron varias décadas. Pero yo insisto en que y hoy hemos tenido acceso a la música, y obvio en todas las manifestaciones humanas siempre hay quien destaca, siempre hay quien marca pauta, siempre hay quien su estilo lo siguen otros, pero lograr tener un estilo como lo tuvo Riverside y el resto de las orquestas que se han mencionado aquí, yo lo considero importante y necesario. Ahora bien, trabajaste junto con tu papá. Claro. Ajá. ¿Qué recuerdas de esa relación de trabajo? Te pregunto porque yo tuve un gran padre también. No, yo también. Y entonces, por eso te pregunto, ¿qué recuerdas de esa relación de trabajo? No, mi papá para mí es porque yo siento que está conmigo de todas maneras. Una gente muy grande, o sea, humanamente, de corazón, como músico. Nosotros en mi familia decimos el horcón de la familia. Se nos fue el horcón, porque él fue el que nos crió a todos nosotros, a Néstor, a Juan Carlos, a mi primo, todos nos crió. Un gran maestro. Sí, entonces, la historia con mi papá tengo mucha, trabajamos muchos años juntos. Bueno, cuéntame una, antes de terminar esta primera sesión. Bueno, es que algunas son privadas. Bueno, está bien, ok. Nos quedamos con el recuerdo. Vaya, aparte, mi padre y yo éramos amigos, hermanos. Éramos hermanos. Cualquier cosa podía ver o hacer y no pasaba nada. Ven acá, y no te regañaban en el momento de la ejecución, por ejemplo, cuando estaban preparando, cuando estaban ensayando. Eso me imagino. Claro. Sí, cuéntame. Fíjate, mi papá no fue mi maestro porque él no le gustaba dar clases. Él me puso con Martínez. Él lo dijo, no, yo no sé dar clases, ni tengo paciencia para dar clases. Que podía hacerlo, que preparado estaba. Pero en la orquesta siempre, una vez estábamos en La Habana Libre y yo no sé qué hice. Y el tipo se me enfrentó fuerte. Se te friqueó el hombre. Sí, se me friqueó el hombre. No, y aquí en Miami también me lo hizo varias veces. Ensayos. Eso no es así, Sí, yo no te enseñé eso. No, porque no era muy recto. No, claro. Lo conociste, Miguel, conociste a papá. Claro. Qué bueno. Mucho música insignia. No, de nuestra música. Mi papá es una gente increíble. Está bien. Y como persona todo el mundo lo quiere y lo siguen queriendo y lo querrán siempre. Está bien, nosotros seguimos en un segundo momento con el programa de Gente Como Tú, Riverside Miami, y nos vamos y regresamos en un momento, ¿ok?